La instauración de una República Federal Mexicana y la Constitución de 1824. México, después de la caída del primer imperio mexicano, se reconstruyó el Congreso mexicano y votó por el nuevo modelo político de nación, la cual era una república federal, que a su vez creó una nueva constitución para el país. Esta se le conoció como la Constitución de 1824, la cual era la primera en el país, pero a su vez que México decidió esto, seguían los problemas de inestabilidad política, militar, social, económica e internacional con España y Europa. Pero ¿por qué llegamos de pasar de un imperio a una república federal? Pues para descubrirlo hay que conocer un poco del contexto de esta época. Pues el 27 de septiembre de 1821, después de 3 siglos de dominio español y una guerra de independencia de 11 años, México alcanzó su libertad gracias a los tratados de Córdoba que reconocían a la Nueva España como un imperio independiente, el cual tomó el nombre del primer imperio mexicano. Una minoría del Congreso Constituyente, en busca de estabilidad, eligió como monarca a Agustín de Iturbide, y de esta forma fue proclamado emperador de México el 18 de mayo de 1822. Pronto comenzaron los problemas entre el emperador y el Congreso Constituyente. Gracias a esto, varios diputados fueron encarcelados simplemente por expresar su desacuerdo con Iturbide, y finalmente Iturbide decidió eliminar el Congreso, estableciendo en su lugar una junta de gobierno instituyente. Pues a consecuencia de estas decisiones del emperador, como la falta de Congreso y la ausencia de soluciones para graves problemas que atravesaba el país, aumentaron las conspiraciones para cambiar el sistema imperial. Gracias a esto, Antonio López de Santana proclamó el Plan de Casamata, al que posteriormente se le uniría Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Iturbide entonces se vio obligado a restituir el Congreso. Era un intento por salvar el orden y mantener la situación favorable a sus partidarios. Sin embargo, el Congreso restaurado declaró el nulo nombramiento de Iturbide y por ende el reconocimiento de la abolición, e hizo parecer la coronación de Iturbide como un error lógico de la consumación de la independencia. Por ende, el 8 de abril, el Congreso también declaró la insubsistencia del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Con esto se disolvió el imperio y el país se declaró en libertad para constituirse como le acomode. Tras la caída del imperio, el Congreso restaurado votó a favor del sistema republicano federal el 12 de julio de 1823. Se creó el Supremo Poder Ejecutivo, un tributario que fue encargado de convocar la creación de la República Federal. El tributario estuvo vigente del 1 de abril de 1823 al 10 de octubre de 1824. Mientras el 1 de noviembre de 1823 se expidió el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, un primer texto que estableció los lineamientos a seguir para la creación de un nuevo Congreso Constituyente en la Constitución General, así como las leyes que regirían la República, mientras se redactaba y rectificaba la Constitución General. El nuevo Congreso Constituyente se observaban dos tendencias ideológicas: los centralistas encabezados por Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante, y los federalistas encabezados por Miguel Ramos Arizpe y Lorenzo Zavala. Pues los centralistas se oponían a dividir el territorio en estados independientes, argumentaban que siempre habían existido las provincias como un gobierno central y consideraban que el régimen federal debilitaría a la nación, la cual necesita unión para hacerle frente a eventuales intentos de reconquista de España. Pues los federalistas argumentaban que era el deseo y la voluntad de la nación y los estados constituirse de esta forma y ejemplificar la prosperidad estadounidense por adquirir este régimen y contraponer el fracaso de Iturbide. Gracias a estos argumentos y problemas, años más tarde esa ideología formaría parte del Partido Liberal y el Conservador, que sacudirían en varias ocasiones la vida política de México. El 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, la cual era un estatus provisional del nuevo gobierno. Al igual que el acta anterior, la nación reivindicaba su soberanía y reiteraba que estaba constituida por estados libres, soberanos e independientes. Durante los siguientes meses continuaron los debates constitucionales para establecer las bases del funcionamiento fiscal de la República. Gracias al anterior, el 4 de octubre de 1824 se realizó la proclamación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Pero en qué consistía la nueva Constitución? Pues la Constitución de 1824 fue la primera Constitución oficial de México como nación independiente. Estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos. Se implantó en el sistema federal de una república representativa popular, la cual originalmente estaba integrada por 19 estados, 4 territorios federales, pero esto después de un par de ajustes de ese mismo año, el país quedó integrado por 19 estados, 5 territorios federales y un distrito federal.
Pero la nueva constitución no contempló expresar los derechos ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. Los artículos más relevantes fueron: 1. La nación mexicana será para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. 3. La religión de la nación mexicana es y será permanentemente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por la ley y se prohibirá cualquier otra. La nación mexicana adoptará para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. Se divide el supremo poder de la Federación para su ejercicio, el legislativo, ejecutivo y judicial. 7. Se deposita el poder legislativo de la Federación en un Congreso General. Este se divide en dos cámaras, en una de diputados y otra de senadores. 50. Libertad política de imprenta en la Federación y en los estados. 74. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. 75. Habrá también un vicepresidente, en caso de imposibilidad física o moral del presidente o cualquiera de sus facultades mentales. 95. El presidente y vicepresidente de la Federación entrarán en sus funciones el 1 de abril y serán reemplazados precisamente en igual día cada 4 años por una nueva selección constitucional. 123. El Poder Judicial reside en una Corte Suprema de Justicia en los tribunales de circuito y en juzgados de distrito. 157. El gobierno será individual dentro de los estados y esto se conformará por 3 poderes. Separándonos de la Constitución de 1824, el 8 de octubre de 1824, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino el 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su periodo constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825. Aunque no estaba estipulado en la Constitución, la esclavitud estaba prohibida en la República. Entonces el presidente Guadalupe Victoria declaró la abolición de la esclavitud el 16 de septiembre de 1825. A este punto comenzaremos a narrar los hechos de aquella época, comenzando por los años de 1825 a 1830. La República inició su vida independiente envuelta en una profunda crisis económica, un embargo promovido por España y sin un reconocimiento de ninguna de las grandes potencias mundiales. El gobierno de Guadalupe logró el reconocimiento del Reino Unido y los Estados Unidos de América, adquiriendo 2 préstamos del Reino Unido, lo que permitió cumplir con su mandato. En 1825 se creó la Hacienda Pública, se estableció el Colegio Militar, se restauró la Ciudad de México, se aprobó la Ley de Colonización Extranjera, se comenzó la construcción del Museo Nacional, se creó la Marina Armada, lo que permitió la capitulación del fuerte de San Juan de Ulúa, el último reducto español en México. En 1826 se firmó el Tratado de la Unión con la Gran Colombia, Centroamérica y el Perú. También se sofocó la rebelión de Fredo Mina, el primer intento de separación estadounidense en Coahuila y en Texas. En 1827 se descubrió y se sofocó una conspiración dirigida por el monje Joaquín Aregas para establecer el dominio español en México. Se logró el reconocimiento diplomático del Reino Unido, se decretó la expulsión de todos los españoles de la República, a lo que siguió la rebelión de Nicolás Bravo, la cual fue sofocada por Vicente Guerrero. En 1828 se ratificó el contenido de los tratados Adams-Onis y por lo tanto la frontera con Estados Unidos. Después de las elecciones presidenciales, el cual resultó ganador Miguel Gómez Pedraza, estalló una nueva revolución de la acordada. Vicente Guerrero, el candidato perdedor, rechazó los resultados y organizó su propia revolución, estallando así una nueva revolución en México. En 1829, como resultado de la revolución de la acordada, el Congreso anuló las elecciones de 1828 y eligió como presidente a Vicente Guerrero. Guadalupe Victoria le entregó la presidencia cuando su mandato concluyó el 1 de abril de 1829. Mientras, el 11 de septiembre del mismo año se derrotó a los españoles en su intento de reconquista en la batalla de Pueblo Viejo, Veracruz. El 15 de septiembre se volvió a emitir un decreto de prohibición de la esclavitud. El 16 de julio se logró el reconocimiento diplomático del Reino Unido de los Países Bajos, seguido por el reconocimiento de Dinamarca y el Reino de Hanover el 29 de octubre. Al mismo tiempo, Vicente Guerrero obtuvo poderes extraordinarios del Congreso para enfrentar los diversos problemas surgidos en su gobierno. Pronto fue acusado de violar la Constitución y de actuar de manera ilegal, pues gracias al anterior, el 4 de diciembre se pronunció el Plan de Jalapa, declarado con el objetivo de conservar el federalismo. Al pronunciamiento se adhirió el vicepresidente Anastasio Bustamante. Pues el movimiento se transformó en una rebelión contra de Guerrero, que dejó su puesto de presidente el 16 de diciembre para combatir la insurrección. En el mismo día, el Congreso declaró como presidente interino a José María Bocanegra.
En la noche del 22 de diciembre, el general Luis Quintana, al mando de la guarnición de Ciudad de México, se pronunció en contra de Bocanegra. El día siguiente, Bocanegra renunció a la presidencia. Gracias a esto, el Congreso llamó a presidencia de la Suprema Corte de Justicia Pedro Vélez para encabezar el tribunal de gobierno en compañía de Luis Quintana y Luis Alamán. El 3 de enero, el embajador estadounidense Joel R. Poindexter es expulsado de México por intervenir en asuntos internos de la nación. En marzo de 1830 se inicia la rebelión de Vicente Guerrero. Mientras ocurrían estos hechos, se recibieron los resultados de la investigación encargadas desde 1825 al general Manuel Mier y Terán, delegado de Texas, por lo que se promulgaron las leyes del 6 de abril de 1830, que restringieron severamente la emigración de estadounidenses a Texas. Por lo que el 14 de febrero de 1831, Vicente Guerrero es fusilado por órdenes de Anastasio Bustamante. Mientras que a principios de 1832, Antonio López de Santana se pronunció en contra del gobierno de Bustamante. Por lo que el 14 de agosto, Melchor Múgiz sustituyó a Bustamante, que había salido a combatir a Santana. A finales de ese mismo año, Bustamante y Santana pactaron con Manuel González Pedraza, el ganador de las elecciones de 1828, ocupar el cargo de presidente. Gómez Pedraza asumió el cargo el 24 de diciembre del mismo año. Gracias a esto, en las elecciones presidenciales de 1836 resultó ganador Antonio López de Santana, pero dejando en el poder al vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien asume el cargo el 1 de abril de 1833. En el gobierno de Gómez Farías dio inicio a una serie de reformas liberales profundas, hecho que no fue del agrado del bando conservador y la Iglesia Católica. Viendo esto, Santana volvió a la Ciudad de México, destituyó a Gómez Farías y dio marcha atrás a las reformas liberales. A pesar de esto, Antonio López de Santana alternó la presidencia con Gómez Farías 4 veces hasta el 24 de abril de 1834. Pues las reformas de Gómez Farías eran que intentó establecer la libertad de culto, la separación de la Iglesia y el Estado, la liberación del pago del diezmo eclesiástico, la secularización de los bienes de la misión de California, la destrucción del monopolio del clero en la educación, la disolución de los cuerpos del ejército que se habían sublimado en contra del gobierno y la creación de milicias nacionales organizadas por los estados, las cuales eran una guardia nacional que dividió a los liberales en radicales y moderados y unió a los conservadores. Cuando Santana dejó el poder nuevamente, el Congreso designó el 28 de enero de 1835 como presidente interino a Miguel Barragán. En ese mismo año, el 11 de abril se sofocó la rebelión de Zacatecas, y el 2 de octubre estalló la Revolución de Texas con la batalla de González. Pero a consecuencia de la inestabilidad política, social y militar de aquella época, las facciones conservadoras de la Iglesia Católica se alzaron pidiendo la creación de un nuevo político de nación, el cual era el centralismo, dando comienzo a la instalación del gobierno centralista. Esto a consecuencia de los intentos de independencia de los estados del norte como Coahuila, Texas y Tamaulipas por estadounidenses. Con estos acontecimientos termina la instalación de una república federal en México y dando paso al centralismo. Con esto yo me despido, dale like, suscríbete y si te ha gustado mi video coméntalo en la caja de comentarios.